Hola, muy buen día a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy y se encuentran ya conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestra primera fecha del ciclo de webinars de NCF para América Latina. Agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir a este webinar, la cual nos permite seguir difundiendo contenido de interés para los profesionales de la industria de alimentos en Latinoamérica. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla y que en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación de este webinar. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NCF para América Latina, les cuento que NCF fue fundada en 1944 como parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y ha evolucionado desde una pequeña fundación enfocada en la estandarización de los requisitos de sanidad e inocuidad alimentaria a una organización global sin fines de lucro comprometida con la protección de la salud y la seguridad humana en todo el mundo. En el webinar de hoy hablaremos del enfoque práctico del sistema de gestión de bienestar animal y para ello nos acompaña nuestra experta de NCF, Mónica Galleguillos. Mónica, de profesión médico veterinario, es originaria de Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia dedicada al desarrollo de competencias en la industria de los alimentos para profesionales, técnicos y operarios en toda la cadena, desde la producción hasta el servicio. Cuenta con vasta experiencia nacional e internacional facilitando actividades de capacitación en buenas prácticas agrícolas, de manufactura y HACCP, así como en varios protocolos en todo el alcance de la industria. Es especialista en diseño instruccional y formación basada en competencias, así como también en diseño de mallas curriculares, detección de brechas y formación de escuelas corporativas para la formación de competencias. Bienvenida, Mónica, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con este interesante tema. Muchas gracias, Andrea. Muy feliz de estar con todos ustedes hoy día. Muy buenos días, muy buenas tardes a quienes corresponda la hora. Es para nosotros un gran gusto poder estar presentando este webinar el día de hoy, en el que vamos a hablar sobre cómo podemos ir implementando las buenas prácticas de producción animal, las buenas prácticas de bienestar animal bajo un modelo de gestión. Y para ello vamos a comenzar revisando, ¿no es cierto?, que el bienestar animal es un concepto en el que tenemos que insertarlo dentro de la cadena de provisión. Nosotros tenemos dentro de la cadena de provisión 3 etapas donde nosotros vamos a tener que aplicar el bienestar animal, sea esta como una buena práctica de bienestar animal, como una legalidad en relación al bienestar animal o como un sistema de gestión relacionado al bienestar animal. Son estas 3 las distintas etapas donde vamos a implementar la producción animal. Por una parte tenemos aquella que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, en la granja, que es aquella donde nos vamos a referir principalmente el día de hoy, aquellas buenas prácticas que vamos a aplicar durante el transporte, sea el transporte dentro del proceso productivo, ¿no es cierto?, desde crianza a engorda, o bien el transporte ya cuando el animal es llevado a la faena. Y por otra parte, tenemos la última etapa, ¿no es cierto?, del bienestar animal, donde nos vamos a encontrar que es la etapa de la faena de producción animal, ¿no es cierto?, donde ya una vez que el animal muere, ¿no es cierto?, no solamente que es insensibilizado, sino que una vez que el animal muere, vamos a dejar de hablar de bienestar animal y ya ahí el animal se ha transformado en proteína, ¿bien? Entonces, estas son como las 3 etapas en las cuales nosotros tenemos que aplicar los principios de bienestar animal. Hoy día nos vamos a referir en este webinar a aquellas, como decía, que tienen que ver con las prácticas de bienestar animal en la granja. Y para comenzar, vamos a hablar sobre cuáles han sido los motivadores que nos han llevado como NCF a desarrollar estos estándares y principalmente podríamos decir que los motivadores están dados por la demanda de los consumidores, donde tenemos hoy día consumidores cada vez más preocupados, ¿no es cierto?, de las condiciones en las cuales fueron criados y faenados estos animales antes de consumirlos, ¿no es cierto?, ya convertidos en proteínas, sean estos huevos, sean estos leches, sean estos carnes. También por el advenimiento de especificaciones técnicas. De hecho, nuestras normas están basadas completamente en la norma ISO TS 34700, que nos habla sobre un sistema de gestión de bienestar animal. También por los principios y las directrices de la Organización Mundial de la Salud,
la OIE, que nos habla sobre los códigos de salud de los animales terrestres y acuáticos. Y finalmente, otra de las motivaciones que nos lleva a desarrollar estas normas es la necesidad de poder cumplir con las distintas regulaciones en los distintos países, ¿no es cierto?, en los cuales estamos realizando la producción animal. Por lo tanto, tenemos estas motivaciones que nos llevan a poder implementar este concepto. Y para ir dando estructura, ¿no es cierto?, cómo están basadas estas normas de gestión de bienestar animal, vamos a decir que vamos a distinguir y vamos a recorrer sobre ellas, vamos a distinguir dos elementos del sistema de bienestar animal. Por una parte vamos a distinguir lo que son los componentes propiamente tal del sistema y por otra parte aquellos que son los componentes del animal. En relación a los componentes del sistema, vamos a reconocer la siempre presente, ¿no es cierto?, en todo sistema de gestión, compromiso de la dirección, política, procedimientos y planificación. La empresa, ¿no es cierto?, que se encuentra en un proceso de desarrollo de su sistema de gestión de bienestar animal, una de las primeras cosas que hace es que obtiene el compromiso de la gerencia y lo declara en una política, ¿no es cierto?, que es verificable, que es transmitida a toda la organización, lo declara en una política donde se compromete a cuidar el bienestar animal. Luego de ello, una serie de procedimientos de que nos vamos a referir un poquito más adelante, por supuesto, y la planificación del sistema. Le siguen dentro de estos elementos del sistema todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la implementación y los resultados del plan de bienestar animal. Un sistema de gestión sin monitoreo, ¿no es cierto?, sin verificación y sin un sistema de gestión de la mejora, no es un sistema de gestión. Luego, fundamental para poder lograrlo, es el conocimiento del personal. El conocimiento, las habilidades y las competencias para que este personal, ¿no es cierto?, específico que va a realizar los manejos de bienestar, los manejos del animal en la granja, cuenten con las competencias necesarias para poder aplicar correctamente los principios de bienestar animal en todas las prácticas, ¿no es cierto?, que ejecutan en la granja. Las instalaciones y equipos son fundamentales, vamos a referirnos un poco más adelante a este aspecto. Y todo lo que tiene que ver con mejoramiento continuo. Los sistemas de gestión se sustentan, ¿no es cierto?, en base a mejorar continuamente, medir lo que estamos haciendo y mejorar continuamente. Esos son los componentes del sistema que vamos a revisar, ¿no es cierto?, durante este webinar. Los otros son los componentes del animal, aquellos que tienen que ver directamente con la producción animal, independiente de cuál sea la especie de la cual estamos hablando. Uno de ellos es agua y alimentación, el segundo de ellos todo lo que tiene que ver con el manejo, cría y manejo de los animales, todo lo que tiene que ver con todas las prácticas que hay que realizar con el animal en la granja, el origen de los animales, la salud y la seguridad, y aquí particularmente hablamos de la bioseguridad, y finalmente el diseño, mantenimiento y protección del medio ambiente animal, las instalaciones y el equipo. Y esto que les estoy mencionando ahora, estos dos componentes del sistema, están basados fundamentalmente en lo que significan las 5 libertades de los animales. Y estos son los principios de bienestar animal que vamos a encontrar presentes en todos los elementos de un plan de gestión de bienestar animal. Y estos se basan, como decíamos anteriormente, en las 5 libertades, ¿cierto? Muchos de ustedes las conocen muy bien. Las 5 libertades que se transforman y que Boutros, ¿no es cierto?, los ha llevado a hacerlos medibles, los ha llevado a los principios de bienestar animal y por otra parte a los criterios de bienestar animal. Y entonces hablamos que cada una de estas 5 libertades está asociada a criterios de bienestar y está asociada también a principios de bienestar. Entonces vamos a encontrar que una de estas libertades, y esto me voy a detener un poco, aunque esto es bastante básico y probablemente muy sabido con ustedes, porque cuando entendemos las 5 libertades, entendemos los fundamentos de un sistema de bienestar animal. Primero, libre de dolor y enfermedad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el principio que está detrás de lo que Boutros nos dice? Es que los animales tienen que gozar de una buena salud, ¿no es cierto? Y una buena salud es fundamental en el animal, no solamente desde el punto de vista de que un animal sano va a tener una mejor eficiencia productiva, sino que también un animal sano va a requerir menores tratamientos médicos y por lo tanto va a requerir menos fármacos, que es algo que cada día se está esperando mucho más de la producción animal. Y esto medido en los criterios de bienestar animal, y que son los aspectos que nosotros vamos a poder medir dentro de nuestro sistema: la ausencia de enfermedad, ausencia de heridas,
y ausencia de dolor inducido por manejo. Luego vamos a tener, ¿no es cierto?, la segunda libertad, que es libre de hambre, sed y malnutrición. Y esto Boutros nos habla de que es el principio de la buena alimentación, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que tiene que haber ausencia de hambre prolongada y ausencia de sed prolongada. ¿Y por qué se le ha agregado el adjetivo prolongada? Porque hay algunas etapas en la producción animal donde efectivamente tenemos que hacer retiro de la alimentación o tenemos que hacer retiro del agua, pero lo importante acá es que esto no sea prolongada para que esa etapa, ¿no es cierto?, de restricción de alimentos y de agua en forma puntual no afecte en la condición de la buena alimentación del animal. Luego tenemos libre de incomodidad física y térmica, es decir, que el animal tiene que tener un buen alojamiento. Y para ello, ¿de qué nos vamos a preocupar? Que haya comodidad en las zonas de descanso, que haya confort térmico, que el animal esté siempre en buenas condiciones térmicas, que tenga facilidad de movimiento, ¿no es cierto?, dentro de lo que el proceso productivo le exija. Y luego Boutros ha unido estas dos libertades, libre para expresar patrones de comportamiento normal y libre de temor y miedo, en lo que significa o lo que él ha llamado el comportamiento apropiado. Y el comportamiento apropiado que persigue, que el animal pueda expresarse socialmente con sus comportamientos habituales, pueda expresar a otros estos comportamientos, tenga una buena relación humano-animal, específicamente en todo lo que son aquellas manejos donde la persona con el animal conviven, ejemplo, los procesos de ordeña en una vaca, por ejemplo, el proceso de pariciones, por ejemplo, en una cerda, etcétera. Son aquellos procesos donde tiene que interactuar en algunos minutos la persona con el animal. Y por supuesto lo que queremos hacer es buscar un estado emocional positivo. Y esto, nuevamente mirado desde el punto de vista del sistema de gestión, lo podríamos dividir en que la gestión del bienestar animal está basada en un riesgo, está basada en gestionar el riesgo. Y el riesgo va desde lo más riesgoso, ¿no es cierto?, a lo más beneficioso. Esa es un poco la lógica que tiene la gestión del riesgo. ¿Cuál es la etapa, digamos, que tiene que ver con lo más riesgoso dentro del proceso de bienestar animal? Todo lo que tiene que ver con la prevención de la crueldad. Y esto, por supuesto, a muchos de ustedes les sonará, ¿no es cierto?, a percepción del consumidor. Los consumidores normalmente perciben que los animales son tratados con crueldad. Y lo que nosotros queremos buscar en esta gestión del riesgo es poder ir demostrando que nosotros, dentro de nuestro sistema, no solamente nos dedicamos a prevenir la crueldad, sino que nos preocupamos de mejorar la calidad de vida. Entonces, y aquí hablamos de 4 pasos que nosotros vamos a ir abordando en un proceso de gestión del riesgo. El primer paso es eliminar todo abuso, toda negligencia, toda crueldad. El segundo paso es implementar sistemas de medición y herramientas de evaluación. Súper importante, porque solo se pueden gestionar aquellas cosas que medimos, es decir, solo podemos mejorar aquello que medimos. Luego el paso 3 tiene que ver con satisfacer las necesidades del comportamiento básico, mínimo, ¿no es cierto?, de los animales, siendo algunos comportamientos más importantes que otros, y también la posibilidad de comportarse normalmente mucho más necesario en algunas especies que en otras. No todas las especies reaccionan de la misma manera frente al tema del comportamiento animal. Y por supuesto lo que queremos lograr en el mínimo riesgo posible, proveer ambientes que permitan al animal no solamente no tener, digamos, experiencias negativas, sino que tener experiencias positivas, ¿no? Y ahí es donde salen algunas como poner música, por ejemplo, en la etapa de ordeña, mejorar las condiciones de iluminación, mejorar la cama, ¿no sé? Todo aquello que nosotros podemos hacer que tiene que ver con no solamente que el animal no sufra, sino que el animal disfrute. Es decir, mientras el animal se está dedicando a producir la proteína que va a alimentarnos o la lana que nos va a vestir el día de mañana, el animal disfrute. Y esto es súper importante desde el punto de vista de la percepción del consumidor, ¿no? No solamente que no sufra, sino que el animal disfrute. ¿Y cómo vamos a enfrentar un sistema de gestión de bienestar animal? Bueno, acá lo hemos querido ilustrar bajo una pirámide invertida, ¿no es cierto?, donde vamos a ver que la primera parte de la pirámide es el compromiso de la dirección.
sin tener compromiso de la dirección, todos sabemos, no es posible implementar un buen sistema de gestión. Luego, implementar todo lo que son las buenas prácticas de producción. Las buenas prácticas de producción son aquellas que nos van a permitir criar animales, ¿no es cierto?, con indicadores económicos positivos. Y recordemos que todo negocio tiene que tener indicadores económicos positivos, por lo tanto, no podemos producir animales si no cumplimos las prácticas mínimas de producción animal para que ello sea en forma eficiente y rentable. Luego, todo lo que tenga que ver con los requisitos reglamentarios. Algunos países, ¿no es cierto?, de los que están aquí presentes, son bastante estrictos en términos de regulaciones y han liberado distintas regulaciones. Otros no tienen probablemente muchas regulaciones. Sin embargo, todos sabemos que está el Códex Alimentario, ¿no es cierto?, como base, como referencia, no como ley, pero como referencia para poder implementar las buenas prácticas de producción animal. Luego de ahí, de pasar de cumplir con los procedimientos y con los requisitos reglamentarios, viene lo que es documentar procesos. Este tema de la documentación de procesos en todo sistema de gestión es fundamental. Una de las cosas que nos permite materializar un sistema de gestión es que está documentado. Y luego de ello viene todo lo que tiene que ver con las mediciones propiamente tal. Recordemos, no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Y finalmente el riesgo, es decir, lo que nosotros queremos mostrar en este webinar del día de hoy es que el sistema de gestión de bienestar animal tiene que tener un enfoque sistemático basado en el riesgo. Y eso es lo que nos va a dar la base de poder cumplir entonces con estos principios del bienestar animal en nuestro sistema de gestión. ¿Cómo vamos a desarrollar un sistema de gestión? Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando estamos desarrollando un sistema de gestión es ¿por qué? ¿Por qué voy a desarrollar el sistema de gestión? Luego, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Dónde y con qué? ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? Son las 6 preguntas, digamos, clave. Y esas 6 preguntas clave, fíjense, que se relacionan con aquello que les mostraba yo en las primeras láminas. Aquellos que están en el componente de los animales y aquellos que están en los componentes del sistema. ¿Por qué lo vamos a desarrollar? La respuesta al por qué lo vamos a desarrollar está en el compromiso de la dirección, está en las políticas, ¿no es cierto?, donde la dirección del establecimiento de la granja productiva, ¿no es cierto?, define el propósito de implementar el sistema de bienestar animal. Sabemos que sin propósito, sabemos que sin visión y sabemos que sin misión no podemos lograr, ¿no es cierto?, las estrategias que necesitamos desarrollar para implementar un estándar de bienestar animal. ¿Quién lo va a hacer? A la segunda pregunta, y por eso que está tan desarrollada también con los elementos que vamos a requerir implementar en el sistema. Necesitamos a la gente con conocimiento, con habilidades, con competencia. ¿Dónde y con qué lo vamos a hacer? Bueno, en instalaciones, en nuestras instalaciones que tenemos hoy día. Por eso una de las cosas que vamos a hacer cuando empecemos a definir nuestro plan de gestión de bienestar animal es ¿qué tengo hoy día? ¿Cómo son mis instalaciones? ¿Cómo son mis equipos? ¿Cómo son los materiales que uso? ¿Me permiten esto mantener al animal libre de sed, libre de dolor, libre de incomodidad? Luego nos vamos a preguntar cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Y para eso, como decíamos anteriormente, lo vamos a medir y nos vamos a proponer hacer mejoramiento continuo. Y luego, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Bueno, a través de hacer un buen diagnóstico, midiendo, monitoreando, midiendo los resultados del plan y estableciendo indicadores para mejorar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde está el material para poder desarrollar un buen plan de bienestar animal? Está en los componentes del animal. Y ahí entonces nos vamos a detener un poquitito más para hablar sobre estos componentes propios del animal. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son propios del componente de los animales, propios del bienestar animal? Primero, la salud animal. O sea, si nosotros no cumplimos con aspectos de salud animal, no vamos a poder tener un programa de bienestar animal. Esto es fundamental y es básico. Segundo, proveer buen cobijo y medio ambiente. Tercero, proporcionar alimentación y agua. Y cuarto, los buenos manejos, la estabulación y los distintos manejos que vamos a aplicar en el animal. Vamos a entrar un poquito en detalle de cada uno de ellos. ¿Cuáles son aquellos que se refieren a la salud animal? ¿Cierto? Por una parte, el origen animal. Acá es súper importante saber desde dónde llegan nuestros animales. Hay algunas
procesos productivos que son mucho más integrados verticalmente que otros, por lo que conocer el origen de los animales es mucho más fácil. Sin embargo, hay otros en que no. Por ejemplo, esto puede variar, por supuesto, en los distintos países de los que están presentes, pero, por ejemplo, el proceso productivo de ganado engorda, ¿no? Probablemente es una granja la que tiene las vacas, ¿no es cierto?, que dan origen a la leche de la ordeña, y cuyos animales son vendidos para una crianza, pasan estos animales a un criancero, después de que estos animales van a un criancero finalmente van a una engorda, y por lo tanto es súper importante mantener la trazabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros vamos a tener a nuestro animal en nuestra granja, los manejos que haya tenido ese animal previamente, por ejemplo, temas que tienen que ver con heridas previas, con daños traumatológicos, por ejemplo, que pudiera haber tenido el animal antes, van a afectar la condición de bienestar animal del animal en mi granja. Por lo tanto, muy importante conocer siempre muy bien el origen del animal y la trazabilidad. Es decir, desde dónde viene ese animal, ¿no es cierto? Y luego en mi propia granja saber hacia dónde van estos animales. Aquí también juega un papel muy importante lo que tiene que ver con la genética, ¿no? Poder seleccionar aquellos animales que genéticamente están mejor preparados para un determinado clima, por ejemplo, ¿no? Aquellos climas tropicales, climas que son muy, muy inclementes para los animales. No podemos seleccionar cualquier raza, porque si nosotros no nos preocupamos de seleccionar una raza que esté preparada para vivir en un ambiente hostil o un ambiente climatológico, digamos, de inclemente, nosotros vamos a tener sufrimiento animal, o bien vamos a tener que invertir mucho dinero para generarle un ambiente deseable. Luego, todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animales durante el transporte. Esto es muy importante, ¿no? El animal durante el transporte no debe sufrir, ¿no es cierto? Tiene que mantenerse en buenas condiciones, tenemos que permitir que el animal, ¿no es cierto?, primero no se haga heridas, no tenga fractura, porque no solamente esto tiene que ver con el bienestar animal, sino que también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con la rentabilidad del negocio. Todo lo que tiene que ver también con el plan de manejo de salud. El plan de manejo de salud es fundamental. Las vacunaciones, las desparasitaciones, porque todo ello va a influir en el estado de salud animal. El uso responsable de antimicrobianos. Podríamos hacer un webinar específico solamente para hablar del uso responsable de los antimicrobianos. Hoy día sabemos que la comunidad, los consumidores, quieren proteína, quieren carne, quieren huevos, quieren leche, ¿no es cierto?, provenientes de crianzas donde no se han utilizado antibióticos, y eso no es fácil de hacer. Para poder hacer una minimización en el uso de antibióticos tenemos que hacer un muy buen manejo del rebaño, un muy buen manejo del plantel para poder minimizar el uso de estos antimicrobianos. El uso de antimicrobianos es toda una temática en salud pública que presenta un desafío muy, muy grande para todos los países. Le sigue la bioseguridad. La bioseguridad también es fundamental, ¿no? Y la bioseguridad no solamente tiene que ver con la salud de los animales, sino que también tiene que ver con la salud de los trabajadores. Sabemos que los animales, ¿no es cierto?, son causantes de zoonosis tremendamente importantes para los seres humanos, y que si no tenemos un buen cuidado de la bioseguridad, no solamente podemos afectar a nuestros trabajadores directos, sino que también podemos generar un problema de salud pública importante en los países. Sacrificio y eutanasia. Estos son aspectos muy importantes porque el animal, como decíamos, tenemos que custodiar su bienestar animal hasta que muere, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de cómo hacemos el sacrificio del animal, cuando este animal se va a faena, o cómo hacemos eutanasia, cuando nosotros hacemos eutanasia dentro de los propios planteles, por ejemplo, por un animal que tiene un daño grande, o un animal, ¿no es cierto?, que tiene sintomatologías en casos de aves, por ejemplo, que tienen alguna sintomatología de alguna enfermedad, los eutanasiamos, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico prematuro de alguna enfermedad que pudiéramos tener que prevenir, ¿no? Y finalmente, a todos estos procesos, la supervisión. Recordemos que un sistema de gestión tiene algunos aspectos que son muy importantes. Por una parte, yo decía documentar, es decir, todo esto tiene que estar documentado, vamos a ver un poquito más adelante ese tema, pero también tiene que estar supervisado, también tiene que ser medido, es decir, yo puedo medir el uso responsable de antimicrobianos, yo puedo medir la seguridad. De eso se trata un sistema de gestión,
poder medir aquello que tenemos que implementar. Por otra parte, decíamos que dentro de los aspectos del animal tenemos todo lo que dice relación con proveer buenas viviendas y medio ambiente. Y aquí tenemos todo lo relacionado con el saneamiento del lugar, el mantenimiento y el control de plagas. Es súper importante el tema de control de plagas, no solamente por razones de índole de comodidad, por así decirlo, sino que por razones de bioseguridad y también por razones de pérdidas, ¿no? En los planteles de aves, por ejemplo, en los planteles de pollo, se producen grandes mortalidades cuando tenemos invasión de plagas, por ejemplo, como los roedores, o tenemos algunas águilas que a veces se introducen en los planteles y producen muerte de los animales. Todo lo que tiene que ver también con el control de depredadores, cuando tenemos los animales en pastoreo libre, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Por supuesto, teniendo el cuidado de que muchas veces en algunos ambientes tenemos especies protegidas que no podemos eliminar, ¿no es cierto?, sin estar autorizados por la autoridad autoridad de control animal en ese país. La densidad de las tabulaciones es un tema fundamental, ¿no es cierto?, y eso tiene que ver no solamente con la comodidad propiamente tal, con el libre de incomodidad o el libre de expresar comportamientos normales, sino que también tiene que ver con el estado sanitario. Y eso también relacionado con el otro punto que tiene que ver con la temperatura ambiental. La temperatura ambiental es fundamental. Sabemos que cuando el animal está estabulado, tiene muy pocas posibilidades de autorregular su temperatura, por lo tanto la regulación térmica tiene que venir desde el exterior, tiene que venir desde el ser humano, desde la construcción, desde los procesos de ventilación, desde los procesos de temperatura externa. Entonces, mucho cuidado con ello, y en el caso, por ejemplo, de los animales que son criados en pastoreo, que son criados, digamos, free range, tener el cuidado de tener lugares donde los animales se puedan cobijar en caso de granizadas, en caso de rayos, en caso de mucho calor, ¿no es cierto? También tenemos que proveer ese ambiente cómodo para que el animal se pueda desarrollar. Los programas de ventilación, de iluminación también son muy importantes. Sabemos que hay algunos programas de iluminación que tienen que ver con sincronización de celo, por ejemplo, o tienen que ver también con el tema de producción de huevos, y por lo tanto tenemos que tener claro cómo vamos a hacer esos programas de iluminación para que esto no afecte al animal. La ventilación y calidad del aire, la calidad del agua también es muy importante. Y por supuesto, terminamos con nuestro punto que tiene que ver con la supervisión. Recordemos que siempre todo esto que está acá, todo esto que estoy lo que me estoy detallando, que forma parte, ¿no es cierto?, de los protocolos de buenas prácticas de bienestar animal, lo tenemos que documentar y también lo tenemos que evaluar, lo tenemos que medir. Otro de los aspectos que tiene que ver con el ámbito del animal tiene que ver con el agua. Recordemos con la libertad libre de sed, por lo tanto tenemos que tener equipos de alimentación y de agua que le permitan al animal acceder libremente a ello. Tenemos que tener un programa de alimentación y de agua, no solamente los equipos que le permitan al animal acercarse, que tienen que estar a la altura correcta, que tienen que permitir los flujos de agua correcto, sino que tiene que haber un programa de alimentación y agua. La mayoría de los procesos productivos, si no todos, se basan en proveer alimentación ad libitum. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos en la producción animal es que el animal crezca lo más rápido posible, engorde lo más rápido posible, o produzca la mayor cantidad de huevos posible, la lana, etcétera, ¿no es cierto? Y para eso la alimentación y el agua es fundamental. Y por supuesto, no puede faltar nuestro componente de la supervisión de que estos programas se estén llevando a cabo correctamente. En relación al último ámbito que tenemos que tiene que ver con el buen manejo, la estabulación, ¿no es cierto?, son los programas de manejo animal. Y los programas de manejo animal nos estamos refiriendo, como decía anteriormente, cortes de cola, en el caso que corresponda, cortes de colmillo. De repente hay reagrupaciones, ¿no es cierto?, cuando se reagrupan los animales, por ejemplo, por sexo, o se agrupan los animales por peso, ¿cierto? Todos son manejos que tenemos que hacer, tienen que estar cuidados, ¿no es cierto?, de que el animal no sufra en esos manejos. También todo lo que son los actos deliberados de abuso de los animales, también todo lo que son las prácticas de cría y manejo que sean prácticas, ¿no es cierto?, de buena producción animal, y por supuesto, nuevamente, supervisar.
Decíamos que nuestro programa de bienestar animal es un programa que tiene que estar basado en riesgo, el enfoque de riesgo, ¿no? Y nosotros hemos adoptado, y van a ver un poco ustedes más adelante, ya cuando vayamos avanzando en esta segunda etapa, esta segunda parte del webinar, que tiene que ver con el enfoque basado en riesgo, que están basados en principios de HACCP. Y para algunos de ustedes puede ser familiar HACCP, para algunos de ustedes puede ser la primera vez, por lo que me voy a detener un poquitito en explicar esto. Bueno, ¿cuál es el fundamento del enfoque basado en riesgo? Primero, entender que todo lo que son las prácticas y los manejos de producción animal forman un complejo manejo, que están interconectados entre sí, y que un manejo que ocurre en un área puede influir en otra área. Por ejemplo, un manejo que ocurre en el proceso de recepción del animal, por ejemplo, cuando está llegando a la granja, tiene que ver con el proceso siguiente, que significa, por ejemplo, distribución de los animales en el pabellón, ¿sí? O el proceso de distribución de los animales en el pabellón tiene que ver luego con el proceso de alimentación y provisión de agua. Es decir, lo primero, en otras palabras, es entender que el proceso de producción animal es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene etapas que tienen una secuencia una de otra, y que toda etapa tiene influencia en la etapa que sigue, y toda etapa ha sido influida por la etapa anterior. Y esto es algo que lo vamos a materializar un poquito más adelante en lo que es la metodología basada en riesgo. Y segundo, ¿no es cierto?, entender que el enfoque basado en HACCP, que lo hemos aprendido y que llevamos ya muchos años de aprendizaje en lo que es la industria de alimentos, puede ayudarnos a centralizarnos en identificar los peligros que vamos a encontrar en producción animal y utilizar este principio del HACCP, que es controlar y tomar medidas preventivas frente a esos peligros y frente a esas amenazas, con la finalidad de prevenir, ¿cierto?, que se afecten las 5 libertades de los animales. Bien, dicho esto entonces, y haciendo este cambio, o más que este cambio, esta clarificación en lo que es el enfoque basado en riesgo, vamos a ver que este enfoque basado en riesgo tiene 12 principios, ¿cierto? Tiene 12 pasos, disculpen. Por una parte, tiene 5 etapas preliminares y luego tiene 7 principios, que vamos a revisar entonces con cierto detenimiento hoy día. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos preliminares que nosotros tenemos que hacer o preparar en nuestro sistema de gestión de bienestar animal? Primero, identificar un equipo de bienestar animal. No podemos hacer un buen trabajo de diseñar un plan de gestión si no tenemos un buen equipo, un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, un equipo de profesionales que nos permita encontrar los peligros, y también un equipo de profesionales que nos permita encontrar dónde están las medidas de prevención para evitar que se burlen las 5 libertades de los animales. Identificar el alcance de la producción animal y la información del producto. Esto es muy importante cuando hacemos un paralelo con lo que es la aplicación de estos principios en la industria de producción animal. Tiene que ver con algo que se conoce con el uso intencionado del producto. Es decir, este producto, ¿cómo va a ser consumido? En este caso, en el caso de la producción animal, vamos a tener algunos que no van a ser consumidos directamente, sino que, por ejemplo, van a producir huevos, o por ejemplo, van a producir leche. Es decir, el proceso productivo de este animal, en qué producto se transforma para el consumo humano, ¿ya? El tercero es identificar el uso que va a tener el producto, el animal en este caso, y los consumidores, a dónde va a estar dirigido. Luego crear un diagrama de flujo y finalmente verificar el diagrama de flujo. Vamos un poco en detalle. Bueno, ya me referí a lo que era el equipo, la identificación del alcance de la producción animal, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es describir la instalación, ¿cierto? Cómo es mi instalación, por ejemplo, si yo tengo animales free range, si los animales estabulados, si los animales tienen un proceso productivo mixto, estabulación free range, etc. ¿Qué tipo de sistema productivo tiene? ¿Cuáles son los productos finales? Y aquí es importante, ¿no? Lo que yo les decía anteriormente. El producto final de mi proceso productivo es un animal vivo, es decir, un animal que va directo para esta faena, ¿cierto?
o el proceso productivo tiene como resultado huevos, tiene como resultado leche, tiene como resultado lana. Es súper importante tener claro cuál va a ser ello, porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer es que tiene que ver con la medición. Finalmente vamos a medir qué tan efectivo es mi programa de gestión en relación a cómo se traduce mi programa de gestión en la productividad propiamente tal, pero también en la calidad y la inocuidad de los productos que yo estoy elaborando. Y también acá es importante dejar excluido, ¿no? Porque a veces exclusiones, porque a veces nosotros en la granja podemos tener más de un animal que convive, ¿no es cierto? Y cuando nosotros definimos nuestro plan de gestión de bienestar animal, tenemos que decir claramente, vamos a incluir el proceso de engorda de ovinos y vamos a incluir además el proceso de postura de gallinas de postura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos diseñando nuestro plan, el plan tiene que considerar todos esos alcances cuando lo estemos desarrollando. Luego, decía yo que tiene que ver con identificar a los consumidores, quiénes son los consumidores finales. Y en este caso es interesante saber, y tiene que ver con lo que yo les hablaba anteriormente sobre la trazabilidad. Es decir, si un animal, si mi proceso productivo entrega vaquillas, ¿cierto?, para que después vayan a un proceso de crianza y de luego vayan a entrar en un proceso productivo de leche, por ejemplo, tener claro qué es lo que yo voy a entregar. Voy a entregar una vaquilla de, no sé, 150 kilos, por ejemplo. Voy a entregar un novillo terminado para faena, no sé, de 450 kilos, dependiendo un poco de qué mercado. ¿Y cómo va a ser consumido este animal? Es decir, va a entrar a otro proceso productivo, va a ir directo a faena. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque tiene que ver nuevamente con el alcance, y todos estos pasos preliminares están relacionados uno con otro, tiene que ver finalmente con el alcance de mi programa de bienestar animal. Cuando yo defino estos pasos preliminares, estoy haciendo dos cosas que son muy importantes. Definiendo los recursos a través del equipo, definiendo los alcances, y luego también definiendo las etapas del proceso productivo, que lo vamos a ver inmediatamente en lo que sigue, que tiene que ver con el flujograma. Entonces, cuando yo tengo identificada mi granja, ¿cierto? Aquí hemos puesto un dibujito como para ir viendo lo sencillo que puede ser armar un flujograma y una descripción de la granja. No estamos hablando de grandes textos donde yo tengo que describir lo que tengo, pero sí al menos un plano, ¿cierto? Un plano donde yo pueda identificar las distintas infraestructuras que tengo. Acá tengo una piscina, ¿no es cierto?, a lo mejor para almacenar agua. Aquí tengo una casa, aquí tengo un corral, por ejemplo, donde tengo los animales. Aquí tengo un techo para cobijarlos del calor. Aquí tengo mi campo de pastura 1, etc. Entonces, aquí viene importante también, aquí tengo vía silvestre, ¿no?, que colinda con mi granja, etc. Bueno, una vez que yo tengo identificado mi lugar, lo que sigue es identificar las etapas de proceso. Bien, esto probablemente para algunos de ustedes puede ser algo nuevo. Pero si yo crío animales, yo tengo gallinas de postura, pero acá lo que nos invita a la metodología de la aproximación del riesgo es, ok, vaya e identifique paso por paso lo que va ocurriendo en su proceso productivo. Y aquí un ejemplo, lamentablemente este está en inglés, no la pude traducir porque estaba no editable: recepción y producción de animales, por ejemplo, cuarentena, crianza, perdón, esto no es crianza, es gestación, ¿cierto? Nacimiento, cuidado neonatal, gestión de reemplazo de hembras. ¿Se fijan? ¿Por qué es importante hacer este tema de todas las etapas? Porque en cada una de estas etapas hay riesgos relacionados con el bienestar animal. Eso es una de las, yo en mi vida, digamos, desarrollando diagramas de flujo, es una de las utilidades que he descubierto que son fundamentales para poder aplicar el enfoque basado en riesgo. Al poder identificar cada etapa como una cajita que tiene entradas y salidas, yo puedo focalizarme para identificar en cada una de ellas cuáles son los peligros asociados a esa etapa. ¿Bien? Asociados a esa etapa. Por ejemplo, el nacimiento, si yo me voy al ejemplo del nacimiento, ¿qué peligros tengo de bienestar animal en esa etapa?
tengo peligros de sufrimiento neonatal, tengo peligros de sufrimiento de la hembra, tengo peligro de infecciones perinatales, es decir, hay una serie de aspectos que tienen que ver con los 5 principios de bienestar animal, ¿no es cierto?, con las 5 libertades que pueden ocurrir en esa etapa. Y esas no van a ser las mismas a lo mejor cuando estoy aquí haciendo acá la ordeña del animal. En la ordeña del animal me van a aparecer otros peligros, como por ejemplo sobreordeñar, ¿cierto? Como por ejemplo no hacer correctamente un dipping y con eso producir infección de la ubre, etc. Lo importante es que cada etapa tiene peligros entre sí y la tarea del equipo de bienestar animal es identificar cuáles son esos peligros y las posibles consecuencias que estos peligros puedan tener. Y una vez que yo identifico esos peligros y las posibles consecuencias que yo puedo tener, puedo implementar, ¿no es cierto?, las medidas preventivas y, por supuesto, el programa o el plan de gestión de bienestar animal para que ello no ocurra. Bueno, finalmente la metodología, yo debo, finalmente en las etapas preliminares, yo debo verificar el diagrama de flujo, ¿no es cierto?, porque muchas veces el equipo de trabajo esto lo hace en un escritorio, y luego tengo que ir al campo, tengo que ir a mi granja y revisar que este flujograma sea el correcto, que se cumpla siempre, que no tenga excepciones, que incluye todas las etapas, porque a veces a lo mejor me puedo estar saltando una etapa, ¿cierto? Como por ejemplo, mover los animales del corral, digamos, de pastura 1 al pastura 2. Y acá es un detalle, si lo estoy moviendo de un lado para otro. Bueno, pero en ese movimiento de animales de un lado para otro pueden ocurrir amenazas para el bienestar animal, ¿ya? Entonces, muy, muy importante identificar cada una de estas etapas. Bien, la segunda, yo les decía que el principio, el enfoque de riesgo tiene 2 etapas, ¿cierto? Las 5 etapas preliminares y los 7 principios, y estos 7 principios están tomados de HACCP, donde hay ciertas adaptaciones que debemos hacer en la metodología al tratarse de animales vivos y no de alimentos ya preparados, ¿no?, de un proceso productivo. Bueno, estos 7 principios, ¿no es cierto?, parten con el análisis de peligro. Y para poder hacer el análisis de peligro, lo primero que tengo que hacer yo es poder identificar el peligro. Y para identificar el peligro, ¿no es cierto?, yo tengo que tener conocimientos. ¿Cuáles son los peligros que pueden amenazar a los animales? ¿Cierto? Y por lo tanto tengo que tener gente competente. Y esta entonces la otra tarea que tiene que cumplir el equipo de bienestar animal, que es, en el fondo, conocer muy bien su proceso productivo para poder identificar cuáles son los peligros asociados a cada una de estas etapas que nosotros hemos definido en el flujograma. Entonces, tenemos identificar el peligro, evaluar el peligro, y lo más importante de todo, si ustedes me permiten, identificar las medidas preventivas y de control que vamos a implementar en la granja para evitar o minimizar que esos peligros ocurran en mi operación. Para identificar los peligros, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, el mecanismo y la terminología que podemos utilizar para clasificar los peligros puede cambiar. Por ejemplo, una forma de clasificarlo es la tradicional, que son biológicos, químicos, físicos, ¿cierto? Podríamos usar. Otra forma de clasificarlo sería asociado a las libertades. Por ejemplo, peligros de libre de hambre y sed, peligros de libre de dolor, peligros de libre de incomodidad. Podríamos utilizar también esa clasificación, ¿no es cierto? No hay una metodología única en relación a cómo vamos a identificar los peligros. Lo más importante es que no se nos queden peligros afuera. Recordemos, si nosotros no identificamos un peligro, no lo podemos gestionar, por lo tanto no lo podemos disminuir, no lo podemos minimizar. También podríamos utilizar como peligro resultados consecuentes a consecuencia de un peligro. Por ejemplo, pobre, pérdida de peso, espacio insuficiente, manejo incorrecto. Podríamos utilizar un enfoque un poco diferente del peligro. Lo importante, insisto, y me disculpan si soy un poco majadera acá, es realmente identificar todos los peligros que están en la operación. Decía yo que que es muy importante conocer los peligros. Miren, acá les estoy mencionando como va a quedar este video grabado, van a poder verlo,
Este documento, que es un documento bastante cortito que generó Wageningen, que habla sobre los distintos tipos de peligros que podemos tener en producción animal. Y aquí nos habla, por ejemplo, no sé si lo logran ver, quizás no se ve muy bien, pero aquí hay una lista de cómo se podrían anotar los peligros. Por ejemplo, inadecuada ventilación y velocidad del aire, inadecuada calidad del aire, insuficiente espacio, insuficiente techo, ¿no es cierto?, espacio de techo del establecimiento, falta de idoneidad del vehículo de transporte, etc. ¿Se fijan? Esos son ideas de cuáles son los peligros acá. Pues nosotros estamos muy acostumbrados quizás a identificar los peligros como, en el caso de sanidad animal, como, no sé, brucelosis, como listeriosis, no sé, coccidiasis en las gallinas. Acá no, acá lo que nos invita el modelo de gestión de bienestar animal es a identificar peligros de bienestar animal. Y aquí en esta lista aparecen distintas especies donde, como les decía yo cuando hablaba sobre los peligros inicialmente, no todas las especies se ven afectadas de la misma manera por los mismos peligros. Por lo tanto, acá también es muy importante que ustedes se hagan una buena lectura en términos de cuáles son aquellos peligros que más afectan a las distintas especies, ¿no? Y saber muy bien cuáles son los peligros propios de sus especies. Luego de ello, nosotros una vez que ya tenemos identificado el peligro, vamos a evaluar ese peligro, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos para evaluar el peligro? Bueno, vamos a determinar si la eliminación de ese peligro o la reducción de peligro a niveles aceptables logra los objetivos de bienestar animal, ¿cierto? Eso es lo primero. A ver, si yo logro eliminar este peligro o reducirlo a niveles aceptables, ¿voy a poder cumplir con mis objetivos de bienestar animal? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. La segunda es, ¿necesito un control específico para garantizar que se cumplan los niveles aceptables definidos? Estas dos definiciones son súper importantes porque nos van a dar dos conceptos, o más bien hay un concepto realmente nuevo, muy interesante, que se ha desarrollado en todo lo que es el análisis de peligro, en bienestar animal, que vamos a ver un poquitito más adelante. Cada peligro se evalúa luego, cada peligro que se ha identificado, de acuerdo a la gravedad que ese peligro tiene en los animales, ¿cierto?, en los efectos adversos, y la probabilidad de que esto ocurra. Acá es muy importante para la probabilidad de que ocurra contar con el historial, ¿cierto? Y ahí nuevamente insistimos, todo lo que son las mediciones, todo lo que son los registros, muy importante. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de muertes por roedores acá en mi plantel de aves? ¿Cuál es la probabilidad de caídas de los animales cuando son transportados o cuando son trasladados desde la estabulación a pastoreo, ¿no? El historial, ¿cierto? Esto nos va a ayudar mucho para poder hacer entonces esta evaluación de peligro, considerando, entonces, por una parte, como yo les decía, el peligro propiamente tal, por otra parte, el efecto o la gravedad que el peligro pueda tener en los animales, y tercero, la probabilidad que ese peligro tenga en la producción animal. Entonces, aquí está el resumen. El peligro, la probabilidad y el impacto o severidad o gravedad, como ustedes quieran. Una de las cosas que se utiliza bastante a nivel de análisis de peligro en la industria de alimentos son estas matrices, ¿no? Estas matrices que nos permiten ir clasificando de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y de acuerdo a la gravedad, severidad o impacto, como le quieran llamar, ¿no es cierto?, los niveles y las exigencias de control que estos peligros tienen en la producción animal. Bien, una vez que nosotros hemos identificado los peligros, el desafío que tenemos ahora en nuestro plan de gestión es identificar las medidas preventivas y de control. Y las medidas preventivas y de control las vamos a encontrar, fíjense, en estos 4 aspectos que ya revisamos, ¿sí? ¿Se recuerdan bien de dónde vienen? Tienen que ver con los aspectos del sistema de gestión de bienestar animal que le corresponden a los animales. Es decir, nosotros no vamos a prevenir los peligros de los animales con aquellos aspectos que tienen que ver con la gestión, con el compromiso de gerencia, con la política, ¿no? Esos son propios del sistema de gestión y lo necesitamos.
Pero las medidas preventivas y de control están específicamente en los manejos de producción animal. Entonces, sanidad animal, buen cobijo, medio ambiente, proporcionar alimentación y agua, buen manejo, estabulación de los distintos manejos productivos. Entonces, identifique todo, para cada peligro identificado, para cada uno de ellos, ¿sí? Para la lista que tengan, 50, 30, 10, 100, etc. Para todos los peligros que ustedes identifican, establezcan la medida preventiva y de control que actualmente tiene vigente, o reconozcanla, identifíquenla, y vean si es que estas medidas de control que ustedes tienen efectivamente eliminan o minimizan esos peligros. ¿Bien? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El peligro sería amenazas de hambre. Y el tema es, supongamos, en periodo de engorda de cerdo. ¿Sí? El peligro sería hambre. Entonces, ustedes tienen que analizar qué medidas preventivas tengo yo. Ah, bueno, yo los peso y tengo una dosificación de alimentos de acuerdo al peso. Bien. ¿Y qué más hace? Bueno, además yo llevo control del consumo de alimentos todos los días. Perfecto. Esas son sus medidas de control, si son sus medidas preventivas. Bueno, con esas medidas que yo tengo, logro minimizar el peligro, ¿no es cierto?, de que el animal sufra hambre. Sí, la verdad es que sí. O sea, sí, me tengo que capacitar a las personas, tengo que preocupar. Ok, si es sí, yo lo voy a controlar por medio de ese prerequisito. Luego, la otra pregunta que tengo que hacer, ¿es necesario este punto de control, ¿no es cierto?, o un punto de atención particular para controlar el peligro? Y ahora vamos a ir a entender esto. Vamos a ir a entender cuál es la diferencia en que el peligro es controlado por la medida preventiva o que es necesario implementar un punto crítico de control o un punto de atención particular, que lo hemos traducido como POPA, punto de atención particular. Entonces, cuando estamos hablando de que el peligro es controlado por esta medida preventiva, estamos hablando de lo que conocemos como el programa de prerequisitos. Entonces, ejemplos para que quede súper claro. Si el peligro es la mala alimentación, el programa de prerequisito va a ser proveedor aprobado, plan de mejora de pastos. ¿Bien? Si el peligro es pérdida de animales debido a depredación, el PPR o el prerequisito va a ser diseño y mantención de cerca. Si el peligro es brote de una enfermedad, el PPR va a ser el programa de saneamiento. Si el peligro es animal sensible en el riel de sangrado, es decir, no fue insensibilizado correctamente, el PPR va a ser entrenamiento del personal, mantener protocolo de sacrificio. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a controlar un peligro con una medida de control, a esa medida le vamos a llamar el programa de prerequisito. Y es así como dentro del programa de prerequisito vamos a tener sistema documentado de manejo de plagas, sistema documentado de capacitación, sistema documentado de limpieza, calibración, aprobación de proveedores, es decir, todas mis prácticas de bienestar animal documentadas. Esa es la gran gracia. Recordemos que la diferencia para que sea un sistema de gestión en que tienen que estar documentados los prerequisitos, van a ser aplicadas para prevenir. Y aquí entonces les paso a explicar esta diferencia de definiciones, ¿no es cierto?, entre punto crítico de control y POPA. ¿Qué es lo que es un punto crítico de control? Un punto crítico de control es un proceso, ¿bien?, en el que la falta de control de ese peligro que usted identificó puede provocar daño grave a personas, animales o equipos. ¿Bien? Esta es la definición tradicional de PCC. En el caso de bienestar animal nos vamos a asociarlo a los animales. Y para que un punto de control sea un punto crítico de control, se tienen que cumplir 5 condiciones. Primero, tiene que estar asociado con un peligro de preocupación, o sea, de las 5 libertades, ¿cierto? Tiene que ser medible u observable, tener estándares estrictos con límite de tolerancia, contener medidas correctivas en caso de desviación y restablecerse el control total una vez que se ha aplicado este proceso con la finalidad de reducir los riesgos a un nivel aceptable. Esa es la definición de PCC en bienestar animal. ¿Cuál es la definición de POPA? POPA son
condiciones que podrían amenazar la salud de los animales, su bienestar animal, la salud pública o el manejo de la granja, pero donde los estándares y los umbrales estrictos no se han definido o no se pueden definir. ¿Ya? Los POPA normalmente están influenciados por muchos factores: variación biológica entre animales vivos, interacción entre práctica y manejo. Es decir, no es un aspecto específico que yo pueda implementar, ¿bien? Como en el caso del PCC. Por ejemplo, el PCC puede ser la insensibilización en planta faena, aunque decíamos que hoy día no vamos a hablar de planta faena. El PCC es clarito, está ahí, es aplicar correctamente la insensibilización. Por ejemplo, el choque eléctrico en planta faena de aves. Pero el POPA es aquello, por ejemplo, la condición de un determinado animal es aquello, en el fondo, que yo no voy a controlar con una sola medida, que son varias las medidas que yo voy a necesitar para controlar el peligro. Veamos unos ejemplos para que quede más claro. Un PCC de producción sería la condición corporal. Otro PCC de transporte sería la aptitud para el transporte. Otro PCC sería la duración del viaje. La duración del viaje yo la puedo manejar claramente. No pueden viajar los animales más de 1 hora. ¿Sí? Yo tengo claramente definido el estándar y el requisito. La eficacia, disculpen, aquí no revisé bien esta traducción, no sé lo que dice, que puede decir sorprendente. Pero la eficacia en la planta faena, es decir, el aturdimiento real. En el caso de insensibilidad en el riel de purga, un PCC de faena específicamente. Y en el caso de las popas, por ejemplo, la edad de cría de la primera hembra, ¿cierto? Para llegar a la edad de cría de una primera hembra con una determinada condición, tienen que ocurrir muchas cosas, ¿sí? No solamente basta la edad de la hembra, puedo decir, no, todas las hembras se van a faenar a los 6 meses, voy a decir cualquier cosa. Sin embargo, entre que nació el animal y pasaron los 6 meses han ocurrido muchas cosas, por lo tanto la condición corporal de ese animal no va a ser suficiente para ser faenado. Entonces no llegar y decir voy a cumplir este punto y luego voy a controlar el peligro que era condición corporal, por ejemplo. ¿Bien? Eso es uno de los ejemplos. Bien, sigamos con otro ejemplo. Unidad de parto. La diferencia entre los PCC y los POPA. La condición corporal de la cerda, ¿no es cierto?, es un PCC. La mortalidad previa al destete es un POPA, porque yo no puedo saber cuántos animales van a morir, ¿cierto? Los animales van a morir y no los puedo predecir. Paso reproductivo de las primerizas para la primera paridad, peso reproductivo de las primerizas en primera paridad. No lo puedo saber. Pueden haber muchas variaciones, por especie, por distintas condiciones, bueno, muchos efectos. Ejemplo 2, proceso de carga de ganado, la diferencia entre el PCC y POPA. La caída de las rampas de descarga, en las rampas de carga, la descarga un PCC, ¿cierto? Yo puedo claramente controlar la descarga, la cantidad de animales que voy a bajar a la vez, ¿no es cierto? La velocidad con que los voy a bajar, etc. La densidad del transporte también es un PCC, porque yo puedo decir claramente voy a llevar, no sé, un animal por metro cuadrado. Sin embargo, la interfaz que exista entre el camión y la rampa de carga puede producir lesiones de los animales, puede producir fracturas, puede producir heridas. Cuando yo estoy bajando, es un POPA, porque va a depender de muchas cosas, del tamaño del camión, de cómo fue construida la rampa. No es algo que yo pueda establecer con un límite definido y estricto. Ok. Entonces, yo voy a establecer límites críticos cuando se trata de un PCC y voy a establecer tolerancias cuando se trata de un POPA. Esa es la diferencia en el lenguaje. Cuando hablamos de PCC, vamos a hablar de que es un límite crítico, es decir, es una tolerancia que define, un criterio que define lo aceptable de lo inaceptable. Y esto lo tengo que establecer para cada PCC. Considera objetivos específicos de la operación, con límites de tolerancia. Y yo puedo utilizar benchmarking para poder asociar esos límites. Algunos ejemplos de límites críticos y de tolerancias para POPA, por ejemplo, un límite crítico para PCC de producción puede ser la condición corporal,
El límite crítico puede ser la puntuación de condición corporal, por ejemplo, en 2. ¿No? Podría ser esa el límite. En un PCC de transporte, la medida de control, ¿cierto?, es la aptitud para transporte. El límite crítico, 1% de animales afectados a la llegada. Es decir, como estábamos hablando, aspectos concretos. En cambio, para las popas, como decíamos, que no existe una tolerancia definida estricta, porque es multifactorial, se establecen tolerancias. Esa es la diferencia entre un límite crítico y una tolerancia. En la tolerancia, por ejemplo, en un popa de producción, edad de cría para la primera novilla del ternero, tolerancia, no criado antes de los 24 meses, por ejemplo. En el caso de popa de producción, tamaño de ave uniforme en bandada de pollos de engorde, tolerancia, 95% uniformidad. ¿Por qué? Porque acá yo no puedo pedir 100% uniformidad, porque sabemos siempre que en una producción animal vamos a tener ciertas variables. Por más que nosotros controlemos, vamos a tener ciertas variables. Bien, en el caso de los monitoreos, que son las etapas donde nosotros vamos a medir estos límites críticos y vamos a medir estas tolerancias, ¿no es cierto? Debemos hacer la medición exacta de lo que se nos está pidiendo que midamos, hacer las indicaciones que tengan que hacer y revisar que los controles están funcionando. Es decir, ¿para qué yo hago monitoreo? El monitoreo se hace estrictamente para determinar si las medidas de control que yo establecí, que van a tener un límite crítico si son PCC, o que van a tener una tolerancia si es que son popa, se están cumpliendo. En la medida que los límites críticos, ¿cierto?, que los límites, las tolerancias y el programa de prerequisitos se esté cumpliendo, yo voy a poder tener un programa efectivo de bienestar animal. Por lo tanto, la efectividad del programa de bienestar animal, del plan de gestión de bienestar animal, se realiza por medio de la medición de los prerequisitos, los POPA y los PCC. De esta manera, ¿no es cierto?, vamos a poder tener 3 tipos de medidas, ¿sí? Criterios propios que son basados en los animales, como yo les decía anteriormente, estado corporal, incidencia de lesiones, salud, etc. Criterios que son propios del diseño, es decir, el entorno de la producción animal, las tasas de ventilación, etcétera, que tienen que ver con la infraestructura, y otros que son los criterios de la operación, que tiene que ver con prácticas de manejo, con aturdimiento, con vacunaciones, es decir, que son propios del manejo que el hombre hace o realiza sobre la producción animal. Denme un segundo. Ok. Entonces, esto me lo voy a saltar porque ya lo he explicado bastante bien. Bien, aquí sí. Luego, entonces, cuando yo he determinado en mi proceso de monitoreo cómo se encuentran los prerequisitos, los PCC y los POPA, yo tengo que tomar acciones correctivas cada vez que se superan esos límites y esas tolerancias. Y por lo tanto voy a aplicar correcciones y acciones correctivas para evitar que se sigan excediendo los límites críticos. Las acciones que yo tome una vez que he determinado que me he salido de esos límites críticos o de los límites de tolerancia, ¿no es cierto?, tienen que permitir que ese paso productivo, ¿no es cierto?, y ese control que usted tiene identificado para ese paso productivo no vuelva a ocurrir. ¿Bien? Todas las acciones que son planificadas deben considerar acciones específicas para poder retornar el control de ese umbral a su nivel normal. ¿Bien? Esto es súper importante porque tenemos que tener claro que teniendo un principio o una aproximación de análisis de riesgo, un enfoque de riesgo, si nosotros hemos definido que hay determinados peligros que yo debo controlar por medio de estos POPA, por medio de estos programas de prerequisitos o por medio de estos PCC, si yo no los controlo, estoy violando los principios de bienestar animal. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener este programa, no solamente que seamos capaces de identificar los peligros, sino que seamos capaces de medirlos
y que seamos capaces de tomar las acciones correctivas para que estos vuelvan a estar en su nivel de control. Finalmente, vamos a establecer procedimientos que nos van a permitir verificar las medidas de control, ¿cierto? Y para verificar las medidas de control, básicamente está todo lo que tiene que ver con la supervisión. Recuerden que cuando hicimos la revisión de las 5 áreas de la producción animal que eran fundamentales para poder implementar un plan de gestión de bienestar animal, decíamos siempre supervisión, supervisión, supervisión. Es decir, supervisar que los procedimientos ocurran correctamente, medir que los procedimientos ocurran correctamente y verificar que estos ocurran correctamente. Bien, completar los documentos, completar los registros, revisar los registros, ¿no es cierto? Eso es súper importante que nosotros lo podamos hacer. Todos los procedimientos que nosotros implementemos tienen que ser posibles de ser medidos en términos de su desempeño y tienen que ser registrados, ¿no? Que es súper importante para todo sistema de gestión. Entonces, los registros. ¿Qué vamos a registrar? Bueno, vamos a registrar procedimientos de mantenimiento de los registros, ¿no es cierto? Vamos a revisar, primero que nada, si el plan de HACCP que hemos implementado está bien diseñado, si hemos cumplido los 5 pasos preliminares, si los 7 principios están realizados, si los peligros fueron identificados correctamente, si se identificaron todos los peligros, si las medidas de control están bien implementadas, ¿no es cierto?, si los límites críticos y las tolerancias están bien definidas de acuerdo a los peligros identificados, es decir, el diseño, ¿no es cierto? Lo primero que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que tener registrado es el diseño de nuestro plan. Luego, revisar si es apropiado la naturaleza y tamaño de la operación, ¿cierto? ¿Es este plan correcto para esta operación? Y aquí es algo que es súper importante. Quizás puede ser un poco obvio mencionarlo, pero cada plantel productivo tiene que tener su propio plan HACCP, tiene que tener su propia identificación de peligros, porque los peligros pueden variar drásticamente entre un plantel productivo y otro peligro productivo, porque cambian muchas cosas, cambian las condiciones de operación, cambia la infraestructura, puede cambiar la genética del animal, puede cambiar, por ejemplo, el fin productivo para el cual esté, ¿cierto? Bueno. Como se trata de documentar y se trata de registrar, aproveche la documentación existente, todos los protocolos que ya tenga, los procedimientos, todos los planes de salud. No se trata de hacerlo todo de nuevo, ¿sí? Si usted tiene ya un plan de salud, bueno, ese va a ser su documentación para implementar el procedimiento de planes de salud. Si ya tiene un registro de vacunaciones, use ese registro de vacunaciones. Si ya tiene un registro para llevar el peso de los animales, use ese registro que ya tiene para llevar el peso de los animales. Lo importante es que lo ordene, que le dé la estructura necesaria para un sistema de gestión. Y ese ordenamiento, ¿no es cierto?, tiene que seguir una lógica que nos permita definir la estructura documental y que nos permita también demostrar que estamos llevando este plan efectivo. Y eso es uno de los grandes desafíos que todo sistema de gestión tiene, que seamos capaces de demostrar, primero, que tenemos un enfoque sistemático basado en riesgo, que la dirección está comprometida. ¿Y cómo vamos a demostrar que la dirección está comprometida? Primero con una declaración de una política, pero revisando que la política realmente se cumple, que hay evidencias de que la política se cumple, implementando las buenas prácticas de producción animal. ¿Y cómo vamos a demostrar que las tenemos? Porque las buenas prácticas de producción animal, ¿no es cierto?, son genéricas, son las mismas para cualquier especie animal, ¿no es cierto?, van cambiando después para las distintas especies en términos específicos, pero los principios de buenas prácticas de producción animal, alimentación, genética, reproducción, etcétera, son los mismos, independientes de cuál animal sea, van a ir cambiando. Pero ¿cómo nosotros vamos a demostrar que estamos implementando las buenas prácticas de producción de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a los peligros que yo tengo identificados en mi operación? Cumplir con la ley, cumplir con los requisitos reglamentarios, pues no sacamos nada con tener una linda política de bienestar animal si no cumplimos con los requisitos reglamentarios propios del país. Sería una incoherencia. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley. Tener los programas documentados, recordemos, no se trata solamente de tomar el documento de la FAO sobre bienestar animal y ponerlo, o de las buenas prácticas de producción animal, sino que tengo que transformarlos en procedimientos propios de la operación, de mi granja, medir
medir. ¿Y cómo medimos? Medimos a través del monitoreo, medimos a través de las verificaciones y demostramos que medimos a través de los registros. Y finalmente tener en cuenta siempre el riesgo, que es en el fondo la probabilidad de que estos peligros ocurran en mi operación. Una buena evaluación del riesgo, identificar peligros, ¿no es cierto?, determinar la probabilidad de ocurrencia y determinar la gravedad de la ocurrencia o el efecto o el impacto, como lo queramos llamar, es fundamental para poder tener claridad de qué manera todo mi plan de gestión funciona para prevenir esos peligros de bienestar animal. Y finalmente quiero referirme muy cortito a un tema que tiene que ver con cómo nosotros también podemos enfocar este bienestar animal dentro de este concepto que se conoce como One Health, que este es un enfoque sistémico, ¿bien? Es un enfoque en el cual no se habla mucho, ¿no? El enfoque One Health es un enfoque que se habla más bien a nivel de organismos internacionales, quizás a nivel de autoridades de gobierno, pero que es un enfoque tremendamente interesante de tener en cuenta, porque hacer lo correcto, que estamos hablando hoy día de bienestar animal, es motivante, es interesante, puede tener beneficios directos sobre nuestro sistema productivo, pero algo muy diferente es cuando además le incluimos a ese principio aspectos que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con aspectos sociales y que tienen que ver con aspectos económicos, y que es lo que conocemos como la sostenibilidad o sustentabilidad, como le llaman en otros países. Este sistema de bienestar animal perfectamente se puede insertar en este enfoque sistémico, ambiental, social y económico. Hay que trabajar un poquito más en cada uno de estos aspectos del bienestar animal, cómo se relacionan con los aspectos del ambiente, lo social y lo económico, y por otra parte, ¿no es cierto?, comentar que el concepto de bienestar animal es un concepto que está inserto en estos principios de One Health, donde lo que se busca en One Health es, por una parte, la sanidad del ambiente, la sanidad de las personas y la sanidad animal. Sin duda, la sanidad animal se ve impactada positivamente por el bienestar animal. En la medida que nosotros tengamos mejores prácticas de bienestar animal, vamos a tener, ¿no es cierto?, un mejor nivel sanitario. Al tener mejor nivel sanitario vamos a utilizar menos fármacos, menos drogas, y eso definitivamente va a impactar en la salud pública y va a impactar en el ambiente. Recordemos que los residuos de antibióticos, ¿no es cierto?, en el ambiente van generando, no los residuos de antibióticos, la eliminación de microorganismos resistentes a antibióticos van poblando el medio ambiente y estas bacterias, ¿no es cierto?, resistentes a antibióticos, van poblando cultivos, van poblando hortalizas, etcétera, y eso hace que finalmente podamos tener en nuestra dieta diaria alimentos que no tendrían por qué tener bacterias resistentes a los antimicrobianos, las vamos a tener por medio de esta conexión ecosistémica que tenemos nosotros en el medio ambiente. Por lo tanto, súper importante, no solamente mirar el bienestar animal por estos drivers que yo hablaba originalmente, sino que también entender que el bienestar animal me va a permitir una mejor sanidad animal, ello me va a permitir una mejor sanidad de las personas y finalmente también una mejor sanidad del ambiente. Y eso sin duda nos beneficia a todos nosotros. Bien, esto ha sido lo que quería compartir hoy día con ustedes. Y quedo entonces atenta ahora, Andrea, por si hay preguntas, para contestarlas en la medida de lo posible. Muchas gracias, Mónica, por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros su experiencia en este tema tan interesante. Sí tengo algunas preguntas de nuestros participantes. Les recuerdo a todos que todas las preguntas serán contestadas y enviadas en un documento más adelante junto con la grabación del webinar, así que por ahora vamos a destinar estos últimos 15 minutos para contestar algunas de las preguntas, ¿ok? Voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Es correcto decirle sacrificio? Pues como definición entonces se ofrece a una deidad. ¿Sería mejor decirle matanza como tal? Bueno, sí, eso es un tema de lenguaje, claro, la palabra sacrificio viene de nuestra historia, la historia de la humanidad, donde los animales se ofrecían en sacrificio a los dioses, en la etapa politeísta, después a Dios en la etapa monoteísta. Sin embargo, claro, es un tema que perfectamente lo podemos cambiar por faena, por eutanasia, ¿no es cierto?, por el término que nosotros decíamos. En la medida de lo posible, recordemos que el concepto de bienestar animal está muy asociado a lo que es la percepción del consumidor
y perfectamente un consumidor puede parecerle un poco chocante la palabra sacrificio y la podemos cambiar por faena. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Publicará NSF o GFCI una lista mínima obligatoria de prerequisitos en términos de bienestar animal, ya que serían una base muy importante para un eficiente plan HACCP? Sí, muy interesante. No, mira, ya existen algunos protocolos privados que están en GFCI, donde hay una lista ya de lo que son los prerequisitos y los pueden encontrar, digamos, para distintas especies de animales. También, y en este caso menciono dos de ellos, menciono Global Gap para todo lo que son los estándares de producción animal, tiene para aves, cerdos, salmones, tilapia, camarones, etcétera. También tenemos el protocolo BAP, que es de la Global Aquaculture Alliance, donde también tenemos una serie de programas de prerequisitos, por así decirlo, de bienestar animal, de producción animal, no solamente de bienestar animal, de producción animal, que pueden tomarlo. Pueden también tomar el documento genérico de la FAO, donde aparecen todas las prácticas de producción animal muy bien desarrolladas. Y también pueden tomar las normas de NSF, ¿no es cierto?, que si bien no son normas homologadas GFCI por ahora, son normas privadas, son una buena guía para encontrar estos programas de prerequisitos. Por lo tanto, los invito a buscar esta información en Internet, está disponible. Nuestras normas, no estoy tan segura que vayan a encontrarlas fácilmente por Internet. Si gustan, me escriben y yo se las pongo disponibles para que las puedan revisar. Pero sí, hay información hoy día para poder comenzar a trabajar en el programa de prerequisitos. Recordemos que lo que yo les decía anteriormente, las buenas prácticas de producción animal en general son bastante genéricas. Lo que nosotros tenemos que ir buscando es cómo asociamos esas buenas prácticas de producción animal con las 5 libertades. Yo diría que eso es como por ahí, si alguien se ha hecho alguna pregunta, ¿cómo comenzamos a hacer esto? Bueno, además de armar un equipo, lo primero, armar un equipo y conseguir el compromiso de la gerencia, es comenzar a entender cómo se relaciona, ¿no es cierto?, las 5 libertades con mis procesos productivos y con las prácticas de producción animal que yo tengo implementadas en mi operación. Eso yo diría que es como lo primero que hay que ir haciendo, vinculando esto, porque todo esto causa efecto. Es decir, si yo no tengo un buen plan de producción animal, voy a tener atentado contra la libertad de libre de hambre y sed. Por lo tanto, están súper vinculados cada uno de ellos. Creo que es un trabajo interesante hacer esta recopilación, cuáles son los procesos de producción que yo tengo en mi granja, cuáles son las buenas prácticas de producción animal que la literatura me recomienda, cuáles son las que yo estoy haciendo, y luego cómo yo puedo prevenir el atentado a las 5 libertades con esas medidas productivas que yo tengo. Si yo no las tengo y me doy cuenta que no, ¿se acuerdan que una de las preguntas era, bueno, ¿cómo estoy yo hoy día en mi plan? Bueno, si yo no las tengo, debo preocuparme entonces por descubrir cuáles son las que me están faltando e implementarlas y documentarlas. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta, ¿cómo no llegar a los extremos ni a la subjetividad para definir tanto los peligros como los PCC y POPAS, ya que el tema de bienestar puede tener relación con la subjetividad? Bien, buena pregunta. Tiene que ver básicamente con los indicadores que Boutros nos ha enseñado a medir. Nosotros tenemos que medir los distintos criterios de bienestar animal. Yo mostré en esta presentación, en este webinar, una presentación general de todos ellos, pero digamos, la documentación que existe en términos de criterios de bienestar animal es bastante más amplia. Fíjense que incluso puede llegar a mediciones que son de índole fisiológica, análisis de laboratorios, como medir cortisol, por ejemplo, en sangre, y medir, por ejemplo, frecuencia respiratoria, y medir frecuencia cardíaca. O sea, podemos ir desde de lo que podríamos llamar, entre comillas, lo más subjetivo, que es uno puede decir, mira, el animal está agitado, ¿cierto? Uno podría decir está agitado, y eso podría ser subjetivo, ¿cierto? Aunque uno lo está mirando y está objetivamente agitado, pero uno podría decir está muy agitado, un poco agitado, ¿no? Y por ahí viene la subjetividad. Otra cosa es medir frecuencia cardíaca y medir frecuencia respiratoria y chequear, bueno, esta es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria normal de un animal o es anormal, ¿no? Y lo otro puede ser medir el cortisol, ¿no? Estos niveles son los propios de un animal que está en descanso, que está
digamos, sin ningún estrés, o ya indica que tienen algún estrés. Entonces podemos ir desde las cosas que son más fáciles de medir, que no tienen costo para la operación, hasta temas mucho más complejos y que sí tienen costo. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo implementar un programa HACCP donde no hay cultura de registro de datos y por lo tanto ausencia de monitoreo en los diferentes procesos? Muy bien. Bueno, ese es un desafío, qué bonita pregunta, porque me trae recuerdo de mis inicios hace 30 años atrás, 25 años atrás, cuando comencé a hacer mis primeras capacitaciones en HACCP para industrias de alimentos. Nos encontrábamos con eso, con que la principal dificultad era crear la cultura del registro, la cultura de la documentación. A quien me haya hecho la pregunta lo entiendo perfectamente, porque es difícil, las personas no están acostumbradas a documentar. Y por eso que yo los invito a que no diseñen registros nuevos, ni hagan registros muy complejos, porque mientras más amigable sea el sistema documental que tengamos en la granja, mucho más fácil va a ser que las personas registren, ¿no? Y por supuesto, como todo sistema nuevo va a requerir de abordar el tema de cambio de cultura, ¿no es cierto? Y sabemos que cambio de cultura implica cambio de comportamiento, y para hacer cambios de comportamiento tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, en los valores de las personas, en las actitudes de las personas, y tenemos que lograr que comprendan, ¿no es cierto?, la importancia que esto tiene. Esto no es fácil que la gente documente. Es un gran desafío, pero finalmente se logra. Se los puedo decir después de años trabajando en la industria de alimentos, implementando HCP, que finalmente la gente termina documentando. Es algo de todos los días de insistir y de hacerse cargo de que esto es un reto, ¿no? Que no es algo obvio, que no se trata de decir, mire, a partir de mañana usted me anota cuántos animales cogían antes de entrar a la planta ordeña. No, sino que hay que ir fomentando, hay que ir controlando, hay que ir revisando. Mire, me anotó lo que le dije ayer que tenía que anotar. Entonces sí, la gente va a ir entendiendo que es importante, que no es que una indicación que se le dio un día y nunca más nadie le preguntó. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver de la estrategia del cambio que se tienen que abordar para poder implementar un buen plan de gestión en una granja. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna certificación relacionada al sistema de gestión de bienestar animal? Sí, tenemos, bueno, voy a partir por la nuestra, la propia, la de NSF, que nosotros tenemos lo que se llaman las Global Animal Wellness Standards, ¿no es cierto?, que son una serie de normas que son certificables. Es una norma que tiene 3 niveles de cumplimiento: el nivel de buena práctica, ¿no es cierto?, el nivel de aseguramiento de calidad y el nivel de certificable, que son 3 niveles, un poco parecido a lo que es Global Market, ¿no?, que va permitiendo un avance. También hay otro sistema que se llama Humane Certified, que son por lo menos los que yo conozco. Hay otro sistema que se llama Free Range. Es decir, hay varios, porque habiendo una demanda importante del mercado por certificaciones de bienestar animal, que nacen principalmente de las empresas de fast food, que son las primeras que se vieron enfrentadas a certificar el bienestar animal, de sus hamburguesas, de sus nuggets, ¿no es cierto?, que quieren saber que los animales no sufrieron antes de transformarse en su rica, magnífica o su pollo empanizado. Quieren saber que los animales no sufrieron, y han generado, digamos, toda una corriente para certificar los requisitos de bienestar animal. Por lo tanto, hay varios sistemas ya funcionando en el mercado para certificar el bienestar animal. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿la mudanza forzada de leche se considera un peligro para el bienestar animal? Se considera un peligro que yo debo analizar, y nuevamente ahí vamos a contestarnos cuando yo me hago la pregunta del peligro. Libre de hambre, ¿sí? Bien. Entonces yo me hago la pregunta de libre de hambre en la leche forzada, y voy a encontrar de que sí, que existe. Luego tengo que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de que cuando yo hago pelecha forzada el animal tenga hambre, ¿no? Y luego voy a tener que analizar cuál es el impacto que va a tener en el animal. Eso me va a permitir a mí identificar, ¿no es cierto?, el nivel de importancia que tiene ese peligro, y me va a poder establecer
si yo puedo implementar un prerequisito para que ello no se transforme en un peligro real para el animal. Si yo lo tengo que implementar un PCC, por ejemplo, no dejar sin alimento por más de X horas, eso sería un PCC, sería un límite crítico, ¿cierto? Que en este caso sería un PCC, ¿no? No sería un POPA, porque estamos hablando de algo súper concreto, ¿no? El POPA, recuerden que es cuando es multifactorial. Entonces, si yo pudiese identificar que con ese PCC yo no hago sufrir al animal, yo lo podría controlar. Por lo tanto, yo puedo estar demostrando que no lo voy a eliminar 100% el peligro, pero sí lo puedo reducir a niveles aceptables. Y ahí ustedes me dirán, ¿y la subjetividad de ser aceptable? Bueno, tendrá que ser con mediciones, ¿no? Tendremos que demostrar con mediciones que la pelecha forzada solo logró generar un nuevo ciclo productivo, ¿no es cierto? Y no tuvo efectos en el sufrimiento del animal, no tuvo efectos en otros aspectos del animal. Requeriremos de ciencia para demostrar que ciertas prácticas como la pelecha forzada, que es una práctica que sabemos que existe y que es necesaria para hacer rentable la producción de huevos, realmente manejada bajo ciertos conceptos no va a producir un daño en el animal. Ahora, si nosotros no logramos demostrar que produce un daño, ahí nuevamente la ciencia tendrá que decirnos, bueno, hay que buscar un método alternativo y la ciencia tendrá que encontrarla porque la ciencia, como digo yo, la ciencia es muy sabia, ¿no? Y por lo tanto sabremos que si tenemos un desafío importante y que es común a toda la producción de aves de postura, habrá que buscar una solución que nos permita lograr lo mismo sin afectar el bienestar de los animales. Muchas gracias, Mónica. Y ahora ya te voy a dar la última pregunta, ya para finalizar esta sesión. Y nos preguntan, ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen las granjas para implementar medidas de bienestar animal? Bueno, yo diría que el principal obstáculo es cultural, ¿no es cierto? Es no verlo como algo importante. Yo diría que ese es el principal obstáculo y yo espero haber demostrado en este webinar breve los impactos que puede tener el bienestar animal, no solamente, recuerden, para satisfacer las demandas de los consumidores que nos piden que implementemos bienestar animal o la regulación del país donde usted se encuentre, sino que tiene efectos positivos en la producción animal. Yo diría que ese es el primero. El segundo, yo diría que es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es, y me disculpan que hable de la ignorancia, ¿sí? La ignorancia es peligrosa porque cuando las personas no saben hacer las cosas, o cuando no tienen todo el conocimiento, o cuando tienen conceptos errados, pueden cometer muchos errores desde el punto de vista del bienestar animal. Por lo tanto, lo segundo es conocer, entender, comprender, estudiar, ¿no? Y luego, en el tema del bienestar animal, yo diría que el otro problema que podríamos encontrar tiene que ver con infraestructura. A veces las granjas no tienen la infraestructura necesaria para poder mantener un buen ambiente y por lo tanto cuando la infraestructura no es adecuada, la creatividad tiene que ser mucho mayor. Tendremos que empezar a trabajar y ahí por eso que el conocimiento. Bueno, a lo mejor no tengo pabellones que me permitan poner X aves por metro cuadrado, por lo tanto a lo mejor voy a tener que manejar X-1, X-2, para poder lograr el nivel de bienestar animal sin tener que rehacer mi granja. Y ahí es donde yo digo que el conocimiento es muy importante, porque hay veces que las personas pueden pensar que no pueden implementar bienestar animal porque a lo mejor no tienen un galpón con unas determinadas características. A lo mejor sí lo pueden hacer, manejando otras densidades, manejando otro flujo. Hay forma. Lo importante es no perder de vista el objetivo del bienestar animal, que son las 5 libertades. Las 5 libertades, cuando uno las mira como declaraciones, pueden parecer súper románticas, pero en realidad las 5 libertades no es más que lo que perseguimos todos los profesionales de la producción animal o de la inocuidad de los alimentos, en mi caso, perseguimos cuando hacemos producción animal, ¿no es cierto? Que es finalmente tener una producción animal eficiente que nos permita con la menor cantidad de alimentos generar la mayor cantidad de proteína. Y eso es finalmente el gran negocio de la producción animal. Muchísimas gracias, Mónica. Pues ahora damos este webinar por finalizado. Te quiero dar las gracias por haber tomado el tiempo y el espacio para compartir tu experiencia en este importante tema con todos nuestros clientes de NSF en América Latina. En nombre de NSF quiero darle las gracias a toda la audiencia por la excelente respuesta que ha tenido este webinar.
y los seguimos invitando a seguir participando en las próximas sesiones que estaremos programando. Por mi parte, muchas gracias, Andrea, y un gusto haber participado con todos ustedes. Quedo atento si tienen cualquier otra duda, algunas preguntas que hayan quedado sin responder en el chat, me comprometo a hacerlas llegar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día todos. Hasta luego. Hasta luego.